Y hablamos del anuncio del gobierno, el aumento para los jubilados. Ya está con nosotros el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Enseguida vamos a hablar con él de por qué esto debería ser declarado constitucional. Ahí lo tenemos, pero antes el repaso de lo que implica este aumento a partir del anuncio del gobierno. Aumento a jubilados, 2,3% sería el aumento promedio, aunque el anuncio tiene otro matiz, ¿no? 1.500 pesos sería la suma fija, es la suma fija de este aumento. 13% es lo que se anunció como el pack, el paquete o el combo de todo esto. 13% para los que cobran la mínima y para asignaciones universales por hijo. 15.890 la jubilación mínima a partir de los anuncios, allí queda. 170 medicamentos gratis para afiliados del PAMI es lo que justamente está elaborando y está tratando el gobierno, esto a tono con una promesa electoral de que por lo menos gran parte de los remedios para los jubilados sean gratis. El gobierno dijo que se estaba trabajando en este tema. Me voy hacia Eugenio Semino, que está aquí con nosotros, el defensor de la tercera edad. Hay que declarar constitucional este aumento. Eugenio, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias por estar un domingo. Por favor. Es un tema del que, por supuesto, todavía se está hablando. En principio se habló de un 13%, pero usted dice, esto no es un 13%, ¿no? No, efectivamente. En realidad, para poner en contexto el problema, los jubilados vienen muy mal históricamente con sus saberes, todos lo sabemos. En los últimos años se profundizó esa situación. En el fines de 2007 el Estado no les pagó 6 puntos de lo que se llamó el factor empalme en los cambios de ley, que eso está en conocimiento de la Corte, y durante 2018 y 2019 la inflación le ganó muy lejos a lo que era el reajuste por movilidad. Es decir, perdieron casi 20 puntos, 19,5. En este contexto, lo que aspira el jubilado es que se detenga esa caída. Y había algunos guarismos que había ya generado la suspendida ley de movilidad que por lo menos para el primer semestre de este año generaban algún tipo de seguridad que no se iba a seguir perdiendo tanto. Esa ley de movilidad había establecido, había generado el índice del 11,56% para marzo y el 15% para junio. Fue suspendida. Claro. Por lo cual, la certidumbre se convirtió nuevamente en la inseguridad de qué va a pasar. Ahí llegan los anuncios del día viernes, donde el Ejecutivo señala, todavía no está el decreto publicado, por lo cual tenemos los títulos de la conferencia de prensa. No está oficializado. Está sí el anuncio, claro, pero no está oficializado, claro, a través de la publicación en el boletín oficial. Exactamente, ¿no? Y es decisiva ver esa publicación porque hay una cantidad de temas que quedan afectados por esta situación y que van a generar mucha litigiosidad. ¿Qué pasó? Lo que señalaba en la presentación. Para los de la mínima recordemos es de 14.068 pesos, va a haber un poquito más de aumento que lo que le hubiere correspondido por ese 11,56. En lugar del 11,56 se le va a aumentar el 13. Y llegábamos a la suma de 15.890, que es lo que van a tener a partir de marzo. Para este segmento de jubilados va a haber un aumento por mes superior a lo de la fórmula de 197 pesos. ¿Que involucra cuántos jubilados que cobran la mínima aproximadamente? Es muy difuso lo que han dicho los funcionarios, porque hablaron de todo lo que paga como asignaciones, AUH y demás. Hablaron de más de 18 millones de beneficios,
mientras que jubilados y pensionados son 6 millones. Yo calculo, porque los padrones de ANSES no los conocemos, que están en el 50%. Habrá 3 millones que cobran la mínima neta y el resto cobra escalas un poco superiores. O sea que estamos hablando de aproximaciones porque no tenemos cifras concretas, ¿no? A partir del anuncio del gobierno. Aproximadamente el 50% de los jubilados, es decir, se estima unos 3 millones de jubilados, reciben este aumento por encima de lo que hubieran recibido si estaba en vigencia la movilidad. Efectivamente. Con lo cual está bien. Está muy bien, son 198 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Después de los 18.000 pesos, empieza a caer y ya no recibe en positivo, por ejemplo, el de 20.000 pesos, que está en una situación tan angustiosa como el de 15, en lugar de recibir en más 198 pesos, recibe en menos 352 pesos. Y así sucesivamente van cayendo, por ejemplo, para llegar a un tramo que es el de 40, pierde 2.204 pesos por mes. Que es mucha plata. Muchísima plata. Y todo esto teniendo en cuenta la última canasta que nosotros calculamos del jubilado, que fue el 6 de octubre, con gastos de vivienda para grandes ciudades, nos da 37.800 pesos. Es más, exhortamos a la administración anterior diciendo, guarda que está muy lejos el jubilado poder cubrir sus necesidades básicas. Como para poder dimensionarlo, Semino, los que pierden 2.200 pesos aproximadamente, sí, ¿cobran una jubilación de cuánto? De 40.000 pesos. De 40.000 pesos. Es decir, que son los que estarían ahí en línea de superficie cubriendo su canasta sin tirar manteca al techo. Claro. Por lo cual acá hay una degradación de los derechos, porque inclusive el sistema, se ha dicho que había jubilaciones de 300, 400, el sistema tiene un tope de jubilación máxima de 103.000 pesos. Por lo cual, las otras jubilaciones que se barajaron, inclusive por funcionarios importantes, son de regímenes especiales o de privilegio, que son expresidentes que cobran 440.000 pesos. Nada tiene que ver con esto. ¿Qué surge como problema? Se violan dos preceptos esenciales de la seguridad social, que es la proporcionalidad y la equidad. El que cobra 40 es porque depositó durante su vida laborativa el doble del que cobra 20. Claro. Por lo cual, no importa si los afectados son el 10, 20, 30%, porque todos somos iguales ante la ley y la movilidad está fijada, y de ahí el planteo de inconstitucionalidad que vamos a lanzar a partir de mañana, tiene que ver con que el artículo 14 bis de la Constitución dice hay que actualizar los beneficios de la seguridad social. Al 14 bis no le da mucha bolilla a los políticos de acá, pero el artículo 75 incorpora en el 94 el protocolo de San José, el Pacto de San José de Costa Rica, sobre derechos humanos, políticos, sociales, que contiene un acápite donde reconoce los derechos del adulto mayor e inclusive a la intangibilidad de su haber. Y de ahí surge el elemento decisivo en la presentación, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se firma el 15 de junio de 2015, se ratifica por ley de la Nación, es la ley 27.312, ¿y qué dice su artículo 26? Que no se pueden restringir los derechos de las personas mayores, no se pueden recortar, no pueden ser regresivos. Y el Estado argentino se comprometió, lo impulsó, lo hizo ley de la Nación. O sea, hay un compromiso del Estado argentino de que no pase esto que sí está pasando desde el anuncio del viernes. Exactamente. Si se publica en el boletín oficial tal como lo anunciaron. Efectivamente. Por eso vamos a hacer el planteo, lo vamos a hacer en forma conjunta con un eximio constitucionalista, que es el doctor
Andrés Gil Domínguez, desde la Defensoría, y bueno, y a partir de mañana con los jubilados u organizaciones que nos quieran acompañar en este sentido. Yo había leído algunas declaraciones suyas que están a tono con lo que está diciendo, ¿no? Que rompe los criterios de proporcionalidad y equidad. También lo calificó usted como agraviante para el sistema de seguridad social y para los jubilados, y además lo calificó de regresivo. Yo le quería sumar una palabra. ¿Es discrecional esto? Bueno, se plantea como tal, porque se reemplaza la decisión de una ley por una decisión de un poder del Estado, que es el Ejecutivo, y esto más allá de la declaración de emergencia. Todos los gobiernos declaran la emergencia previsional. Hace 4 años se había declarado con la reparación histórica. No se puede recortar derechos de nadie que esté comprendido dentro de la cobertura de la seguridad social. Pero además desde un lugar común, más allá de los argumentos del gobierno, que también se entiende que estamos en un contexto complicado Gravísimo para la economía, ¿no? No lo estoy justificando, pero digo, tampoco estamos tirando manteca al techo. Ahora, la inflación impacta para todos exactamente igual. La inflación es lo más democrático de este país, porque cuando hay un sistema inflacionario o consecuencias inflacionarias como las que hemos visto, nos impacta exactamente a todos por igual. Pero a los que tenemos la panza llena nos impacta menos, porque tenemos una canasta más amplia. Claro. Entonces, el jubilado tiene una canasta tan restringida que, por ejemplo, ahora hubo una inflación del 2.3, pero el núcleo, que son alimentos, por ejemplo, aumentó el 4.7. Y el impacto sobre esa canasta pequeña es monumental. Medicamentos, insumos de farmacia. Sí, claro. Entonces, yo creo que no podemos volver a un escenario terrible que vivió Argentina, que fue el caso Badaro. El caso Badaro congeló durante 7 años, 2001, 2007, los saberes de los jubilados de 1.000 o más pesos. Y fue aumentando con eso las mínimas. Claro. Entonces, la pirámide se convirtió en una meseta. Los 2 millones de badaros que quedaron congelados tuvieron que hacer juicio. Los que pudieron hacer juicio y cobraron fueron alrededor de 500.000. Claro. Otros 500.000 entraron en la reparación histórica con una quita de lo que le debía al Estado muy significativa. Y el resto, casi 1 millón de jubilados, murió en la espera sin haber obtenido lo que el Estado le había incautado en forma absolutamente indebida. Porque ahí está también la sospecha esto de que dormían los expedientes y le daban esta reparación cuando ya estaban en los últimos años, minutos o semanas de su vida, sí, ¿no? O nunca. O nunca. Y tenemos un ejemplo muy concreto. En el 2008, con quien era mi colega en ese momento, el doctor Eduardo Mondino, hicimos 2 demandas sobre el tema para que, si la Corte ya había fallado, que se le pague lo que había fallado a la Corte a todos. Al día de hoy, la Corte todavía no falló y los jubilados dejaron este mundo. Mañana, muy cortito esto, mañana ¿a qué horas en la presentación y dónde? No, mañana abrimos la actuación colectiva para que los jubilados que quieran adherir a la misma se presenten. Es en Belgrano 673 de la ciudad de Buenos Aires. Por vía mail es smino, con s, smino@defensoría.org.ar. Y la presentación va a tardar unos días porque va a tener que ver con la publicación y con esas adhesiones que vamos a presentar, con una medida cautelar para que pare esta injusticia y se retrotraiga a lo que la ley decía, y si no, bueno, que llegara a la Corte para que resuelva la Corte en consecuencia.